¿Quieres? Muy bien. Entonces, creo que Juan Carlos estaba levantando la mano. No sé Sí, si es yo me que yo ofrezco quiero ya voluntario. predicar o quiere hacer una pregunta. No, no, que me ofrezco voluntario para Ah, predicar. muy bien. Entonces, Vale, listo. Arrancamos con Juan Carlos. Voy a pedirle a Leo que tome el control de 7 minutos. 7 minutos vamos a darle a Juan Carlos. No se preocupen, no tienen que terminar. Vamos a darle a cada uno 7 minutos y luego vamos a tener unos 5 minutos de retroalimentación. Y entonces apenas Juan Carlos comienza, tiene 7 minutos. Leo te va a avisar ahí de alguna manera que ya falta uno para que termines. Y a los 7 vale. entonces le pedimos a Leo ya que apague tu micrófono y de esa manera entonces podemos todos ser bendecidos. Muy bien, recuerden que mientras Juan Carlos predica, esta es una evaluación de amigos, hemos aprendido a conocernos un poquito, así que estemos atentos a las maneras en que hemos aprendido a evaluar. En primer lugar, ¿qué nos habló Dios? Esa va a ser la primera pregunta que vamos a trabajar juntos todos. ¿Qué nos habló Dios a través de la reflexión de Juan Carlos? En segundo lugar, ¿cómo vimos que Juan Carlos realmente ha estudiado el texto? En segundo lugar, ¿qué problemáticas de las vidas personales, familiares, sociales, eclesiales, qué problemáticas se abordaron y qué recursos utilizó Juan Carlos para ser claro y mantener nuestra atención por estos 7 minutos? ¿Ok? Y luego, finalmente, pues, ¿qué consejo podríamos dar para que la próxima vez que Juan Carlos predique pueda hacerlo mejor? ¿Está bien? Así que esta vez vamos a pedirle, a ver, primero vamos a pedirle a eh, Mercedes y al pastor Luis, entonces que tengan, eh, que sean los que arranquen con la evaluación y sobre lo que Mercedes y Luis digan. Vuelvo a repetir, no vamos a responderlas en orden. Mercedes y Luis pueden tomar cualquiera de esas preguntas y responderlas y sobre lo que ellos digan, si hay algo más que decir, pues decimos algo más. Si no, le vamos a dar un fuerte abrazo a Juan Carlos y seguimos con si él o la siguiente. ¿Ok? Muy bien. Ok, Juan Carlos, te escuchamos. Vale. El texto que he escogido ha sido, para poner un poco en contexto antes de empezar, ha sido Oseas de 11 del 4 al 5. El título de mi predicación se llama Obediencia a Dios. He elegido la nueva traducción viviente, que es la que más me ha llamado la atención. La voy a leer. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y se forzará a servir a Siria. Vale. Mientras leía este pasaje, me estaba acordando de mi niñez. Me imagino que vosotros también cuando erais niños o cometíais travesuras o en algún momento vuestros padres os dijeron no hagas esto y tú lo hacías. Y al final terminabas o castigado por tu padre o si no te pasaba alguna situación o que en algún caso era desagradable. En mi caso recuerdo dos situaciones. Una que mi madre me dijo, no vayas por ese camino, me decía, no vayas por ese camino porque te va a pasar algo, hazme caso. Entonces yo, cabezón testarudo, me fui por ese camino. Estamos en el campo y recuerdo que cuando me voy por ese camino, una serpiente, literalmente una serpiente me sale al camino y tras que la vi, fijé mi mirada con ella conmigo, y empezó a perseguirme. Tendría unos 7 u 8 años. Entonces empecé a correr, a correr, a correr, a correr, gritando, mamá, mamá, ayúdame, por favor.
Y claro, sentía un miedo, sentía temor y fui a los brazos de mi madre y claro, y me dice, ¿ves qué te dije? Te dije que no vayas por ese camino. Luego otra situación similar que me pasó fue cuando igual estábamos en una finca en el campo de mis tíos que tenían vacas y yo me gustaba molestar a las vacas, las incordiaba y mis padres de nuevo me dicen, no molestes a la vaca, no molestes a la vaca. Entonces, ¿qué pasó? La vaca se cabreó, se molestó y arremetió contra mí, me revolcó por los suelos, salí llorando, corrí de ahí, mis padres me ayudaron a salir de debajo de los pies de la vaca y lo mismo, llorando y claro, no hice caso a las advertencias de mi padre, no desobedecí de no molestes a la vaca, no vayas por ese camino y al final hubo una consecuencia, que en este caso fue que podía haber salido bastante lastimado por la vaca o la serpiente me podía haber mordido. Pues nuestro Dios en esta situación es un padre amoroso que nos guía por el mejor camino, así como nuestros padres, si tenéis en la mente un padre amoroso, Dios es así, es un padre que no quiere que te pase ninguna situación mala. Él sabe lo que hay más allá de lo que tú puedes ver, de lo que hay delante de tus ojos. Y si te dice algo, no es para saltárselo, es para obedecerlo. Y claro, Dios siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Y nosotros en nuestra humanidad somos tercos, somos desobedientes y creemos que no necesitamos a Dios para que guíe nuestras vidas. Y claro, terminamos desobedeciendo. Y ahora, ¿qué pasa con la desobediencia? La desobediencia es un pecado. Podemos leer en Romanos 5:19 que dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Am, en este caso, todo acto de desobediencia, de rebeldía hacia Dios, tiene una consecuencia y puede que no sea, que al instante no te haga daño, puede ser que no sufras o que no veas una repercusión grande, o a lo mejor directamente terminas perdiendo tu vida o alejándote de Dios y perdiendo tu salvación. Claro, en la Biblia podemos ver muchos casos de personas que desobedecieron a Dios. Un caso es el caso de Jonás. Fue tragado por un pez. No quería hacer la voluntad de Dios y se terminó yendo a donde no tenía que ir. Otro caso que se me viene a la mente también es el caso de Moisés. Dios le dijo que circuncidase a su hijo y no circuncidó a uno. Entonces Dios lo iba a matar por no obedecerle. Am, Otro caso que se me viene también a la mente, el joven rico. Dios le dio una orden, le dijo que vendiese todo lo que tenía y que le siguiese. No especifica bien claro la palabra si al final vendió, pero se fue triste. Lo más probable es que no vendiese nada y que perdiese su salvación. El caso más particular que todos conocemos es el caso de Adán y Eva. Desobedecieron a Dios y por ellos entró también el pecado. Am, Desobedecer a Dios siempre va a traer consecuencias, aunque Dios en su gran misericordia nos puede ayudar. En el peor de los casos, desobedecer a Dios trae la muerte. Otro punto importante que he remarcado aquí sería la corrección de Dios. Ya sabemos que la desobediencia trae consecuencias. Es un pecado y nos aleja de Dios. Podemos perder nuestras vidas, podemos salir muy dañados y muchas cosas más. Lo segundo, la corrección de Dios. Dios en su gran misericordia, en su amor infinito, nos corrige como un padre amoroso para evitarnos que caigamos en un punto peor o que no,
Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a Juan Carlos? Bueno, pudimos disfrutar la introducción. Podría Pudimos decir al también. menos bueno, no se puede, ¿no? No, La ya, conclusión no te la preocupes, empiezo. pero puedes socializar. Bueno, hay varios que tienen que predicar. No, Juan Carlos, está bien, está bien. Vale, Mira, es que me ha hemos faltado tiempo. disfrutado tu introducción. Creo que has Vale, desarrollado muy bien el punto uno y pudimos oír algo de tu punto dos y yo creo que eso es bastante. Y yo sé que el tiempo es corto y hemos podido disfrutar tu título. Así que no, está muy bien. No, no, yo sé que hay más, no te preocupes, todos vale, vale, captamos vale. claramente que hay un mayor desarrollo, pero al menos vamos a evaluar lo que hemos dicho. Lo único que me preguntaba es si tu papá te advirtió que no te cases, ¿no? Pero no sé si te dijo que no te casaras, pero, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a escuchar entonces a Mercedes primero. Pues, más rápido, tienes un minuto, Mercedes, por favor. Así cualquiera, lo primero que llame a la atención, ¿no? Tal vez algo que te ha parecido muy positivo y tal vez algo que quisieras recomendar. Te oímos, Mercedes. Primero con algo de repente que te pareció lo más positivo. Estás con tu micrófono apagado. Me pareció muy bien su bosquejo. La idea principal que habló de su experiencia, tanto con sus padres, las dos experiencias que tuvo, de no obedecerlo cuando le dijeron que no hiciera ciertas cosas. También fue, tuvo como esa parte cuando estaban finalizando el primer punto de traer a colación el versículo de Romanos 5:16, lo incluyó allí. Me parece que estuvo muy bueno y luego comenzó a nombrar a algunas personas que tuvieron experiencia de esa parte de no ser obediente, de no cumplir así con la obediencia de lo que el Señor le mandaba. En líneas generales, por el tiempo también de los 7 minutos, no sentí que el mensaje aterrizó como hacia dónde iba Ah, llegando, no llegó a aterrizar en líneas bueno, ya no generales. tuvo tiempo para la conclusión. No, porque no tuvo Definitivamente la tiempo tenía, pero bueno, para pues correr. Pero me evaluemos parece que hasta donde pudimos oír. sí, hasta donde pudimos oír, me parece que estuvo muy bien. Eso, Mercedes. Gracias, Muy gracias. bien. Luis. Bueno, coincido con Norma, la relación entre la primera parte del texto, el capítulo, versículo 4, con su experiencia, dos experiencias en la infancia, la de la serpiente y las vacas, lo asoció, pero me quedé con el sabor de que comenzó con el texto bíblico, pero solamente para leerlo y para los primeros ejemplos, pero después lo dejó y saltó de Oseas a Romanos, a Jonás, a Moisés, a joven rico, a Adán y Eva. Entonces, creo que uno de los objetivos de este estudio de profeta es trabajar el texto, ¿no? En contexto y Muy bien. poder sacar del texto qué es lo que el autor quiso decir al público oyente de aquella época y luego a nosotros, ¿no? Por extensión. Entonces, esa parte creo que podría, no necesitamos terminar el mensaje para escucharla, ¿no? Ok, Sino sería ok. bueno que comience con eso, sí. Muy bien, gracias, gracias, Luis. Sí, a ver, a ver, que rápidamente también daría mis impresiones. No, la introducción extraordinariamente trabajada. Eh, Creo que con una de las dos hubiera sido suficiente, sobre todo porque tenía 7 minutos, ¿no? No sé cuál elegirías, la vaca o la serpiente, pero creo que es muy importante no decir todo lo que se puede decir. Hay muchas cosas que se pueden decir en un sermón, pero hay que ajustarlo al tiempo que tenemos. Eh, Tal vez aún una lo hubieras podido guardar
para concluir de repente, pues sería lindo, mire, bueno, empiezo con la serpiente y termino con la vaca. Luego, homiléticamente, yo te recomendaría que narres de frente, sin muchas introducciones, de frente. Tú como te paras al púlpito y dices, mire, un día, ¿no? Mi mamá me dijo que no vaya por ese camino. Y a mí, como todos nosotros a esa edad, la desobedecí y fui por el camino que ella no me dijo que no fuera y no se imaginan qué me pasó. Casi me pica una serpiente, ¿no? Entonces, de frente, narra. O sea, narra lo que estás viviendo, ¿no? Y enfatiza la palabra que quieres enfatizar, porque lo que tú quieres enfatizar es la palabra desobediencia ahí, o no obedecí, ¿no? Entonces, yo te diría, cuando prediques, arranca así. Luego, introduce tu título, ¿no? Miren, a partir de esta experiencia, yo quiero hablarles acerca de el valor de la obediencia, o lo importante de obedecer, y de manera especial a Dios, ¿no? Entonces, mi título. Y luego, y quiero compartirles esta reflexión de la obediencia a Dios a partir de Oseas capítulo 11, verso 4. O sea, el orden es mejor así. Arranca con tu experiencia sin introducciones, ¿no? Muestra tu título, porque tu título sale de tu introducción, y luego introduce el texto que vas a reflexionar. Entonces la transición es muy bien, porque ya enganchaste a la gente el título. Ahora, me uno a Lucho en el hecho de no des por sentado de que por el hecho de que has leído el texto, ya la gente va a captar rápidamente que lo que estás diciendo salió del texto. Vuelve al texto cuantas veces sea necesario. Por ejemplo, tu primer punto era acerca de que Dios es un padre amoroso, ¿no? Dios es un padre amoroso. Y miren, justamente Oseas capítulo 11, el texto que hemos leído, dice así: con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor. Porque de ahí está saliendo tu punto. Con cuerdas de amor. Dios es un padre amoroso, ¿no? Y eso es entonces muy importante. Ahora, ten mucho cuidado cuando citas otros textos, como Romanos 5, porque muy fácilmente ya llegará el día en que prediques Romanos 5, pero ahora estás predicando Romanos 11. Entonces lo que tienes que hacer en tu prédica es hacer que el texto brille, que el texto resalte, no lo opaques con otros textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el texto te dice, y aquí mismo te dice, ¿no? Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Como Dios muestra su amor. Miren, cuando estamos en situaciones de opresión, con un yugo encima, ¿no? Cuando sentimos que ya no podemos más, ¿cómo Dios muestra su amor? ¿Qué hace? Cuando nos sentimos aplastados por un yugo, Dios lo levanta. Ahí muestra su amor. ¿Y cómo más muestra su amor? Dice, y puse delante de ellos comida. Cuando uno ama a alguien, uno le da de comer. Es tal vez la mayor manifestación concreta y específica del amor de un padre hacia un hijo. Entonces, mira cómo el texto mismo te está dando las pautas de cómo puedes explicar que Dios es un padre amoroso. Dios es un padre amoroso porque no deja que ningún yugo aplaste a su hijo. Y Dios es un padre amoroso porque está pendiente de todas nuestras necesidades, incluyendo comer. Ahí estás haciendo que el texto brille.
¿Ves? Que el texto brille. Entonces, esos son algunos de los consejos que yo te daría. Y nuevamente, ¿no? Si vas a citar, si vas a ilustrar, yo entendí lo de Jonás, Moisés, el joven rico, Adán y Eva, tenía 7 minutos, ¿no? Cada uno de ellos es. Pero si quieres ilustrar, con un personaje sería suficiente, ¿no? Pero si podrías todavía sacar tus ilustraciones del propio texto, mejor, ¿no? Porque mira cómo el texto ya te va mostrando en el siguiente verso. Podrías haber usado la opresión de Egipto, la opresión de Asiria. Eso te hubiera dado pie a contar un poquito el contexto del texto, ¿no? Porque te está ubicando en acontecimientos históricos. Y Dios no muestra su amor solo en las cosas pequeñas. Dios también muestra su amor en las cosas grandes, ¿no? Librándonos entonces de estos grandes imperios, ¿no? Tan destructivos de aquel tiempo. Entonces, mantente más en tu propio texto, muéstrale a la gente cómo lo que estás diciendo sale del texto. No des por sentado de que porque lo has leído, la gente va a tirar el puente, que lo que sigues diciendo está saliendo del texto. ¿Ok? Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso a Juan Carlos nuevamente. Esa esposa está orgullosa. Ahí la vemos a Rebeca orgullosa de su esposo, ¿no? Entonces, Rebeca, tienes que decirle, a mí sí me vas a obedecer, ¿ah? Así que cuando yo te digo no vayas por ese camino, ahí me vas a obedecer. Muy bien. Otro voluntario, voluntaria, ¿quién más quiere compartir? A ver, vamos a, después de Rebeca, vamos a escuchar a Mercedes. Bueno, yo digo Mercedes, es Nancy, creo, ¿no? Nancy, Mercedes o Mercedes. Norma. Norma, perdón, es que tienen Mercedes Rengifo, tú te estás ahí con... ¿Quién hace Norma. ahora, yo o Norma? ¿Ahora Norma o Normita, otro? te oímos, te oímos. ¿Rebeca o yo? Ah, no, ¿Yo? tú, Norma. Vale. Venga, Y buenas después noches. escuchamos a Rebeca. Buenas noches. Hace 25 años se estrenó una película que su mensaje Perdón, está Alex. vigente Perdón al que día te de interrumpa. hoy. Lucho está interrumpiendo. Un ratito, todavía no Sí, cuentes perdón. el tiempo. Sí. Perdón, ¿no has señalado quiénes van a reaccionar? Ah, perdón, está bien, está bien. Vamos a pedirle esta vez entonces a Rebeca y a Jonathan. Rebeca y Jonathan. Ok, gracias, Luchito, por recordármelo. Ahora sí, de cero. De cero. Buenas noches. Hace 25 años se estrenó una película cuyo mensaje está vigente al día de hoy. Esta película se titula The Truman Show. Y aquí observamos un hombre que vive en un mundo que sin su consentimiento ha sido creado a su alrededor. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero se las recomiendo. En su realidad está meticulosamente controlada por otro y su búsqueda constante de la verdad y la liberación de esa construcción ficticia nos recuerda el poder transformador que se encuentra en el descubrimiento de la verdad. En estos últimos 5 años, ustedes saben que hemos sido testigos de eventos devastadores que, como en esa película, muchos han sido creados en lugares como Haití, Ucrania, la República Democrática del Congo, Israel, y pare de contar, estas regiones están marcadas por conflictos, divisiones, desafíos que necesitan ser abordados con urgencia. Estamos inmersos en una lucha de intereses manipulados y la intervención divina se convierte en un clamor urgente. A pesar de que estos lugares pueden parecernos lejanos, no debemos olvidar que compartimos un solo mundo y que lo que sucede allí también nos afecta. Todo lo que pasa nos afecta. Y aquí podemos encontrar que el mensaje del profeta Oseas es un mensaje eterno que continúa vigente en estos tiempos y nos dice que el amor de Dios sigue siendo la fuente de esperanza y de reconciliación en un mundo tan marcado por el pecado y sus consecuencias. Este mensaje lo he titulado Amor Inquebrantable y he tomado los versículos del capítulo 11 del 1 al 4 y he dividido 3 puntos
para que reflexionemos acerca de este acontecimiento del profeta Oseas. El primer versículo nos viene hablando diciendo, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. El profeta Oseas, en este capítulo, a partir del número 11, comienza a profetizar desde su propia experiencia de vida. No estaba hablando de manera superficial, sino que estaba conectado sus emociones y las experiencias personales que había vivido en los capítulos anteriores. Y al predicar el mensaje lo hacía con sentimiento, comenzó a transmitir la palabra de Dios desde el lugar de su propio corazón, de su propia vivencia. Y este llamado que Dios a través de este profeta hacia su pueblo refleja ese real amor inquebrantable y un deseo de mantener una relación cercana con ellos y por extensión en estos tiempos con nosotros. Un día recuerdo que llegué tarde a mi casa porque había salido con unas amigas y mi papá me estaba esperando afuera en la puerta y cuando lo vi me sorprendí, me asusté y creía que me iba a regañar y me dijo, no me he ido a acostar a dormir porque te estaba esperando. Estas palabras llenas de afecto me tomaron por sorpresa. Mi padre no era un hombre cariñoso, sin embargo, sus palabras me parecieron las más tiernas que jamás había oído y me acosté y pensaba gratamente en sus palabras. La vida a menudo nos sorprende. 2 días después, mi padre ya no estaría conmigo. La imagen de él esperándome para mí fue un recordatorio de cómo el amor y la cercanía de un padre puede impactarnos y puede impactar nuestra vida profundamente. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Padre Celestial, a renovar nuestra relación y experimentar su amor inquebrantable en nuestras vidas. Aquí vemos a un Dios en este versículo como un Padre amoroso que llama a su pueblo a pesar de sus faltas y de su desobediencia. Él anhela mantener una relación cercana con todos y nos llama también a nosotros a acercarnos a Él, rompiendo todas las barreras que se oponen. Ahora bien, ¿cómo respondemos nosotros a ese llamado? ¿Estamos dispuestos a romper esa barrera de distancia que nos separan de nuestro Padre Celestial? El punto 2, titulado El cuidado y la protección. Allí desarrollamos el versículo 2 y 3, pero cuanto más lo llamaban, más se alejaban de mí, sacrificaban a los baales y quemaban incienso a los ídolos. Fui quien enseñó a caminar a Efraín, tomándolo de los brazos, pero él no quiso reconocer que yo era quien lo sanaba. Dios llamó a su pueblo reiteradamente, pero lamentablemente a menudo se alejaban de él para seguir a otros dioses. Sin embargo, a pesar de su desobediencia, Dios no dejó de cuidarlo. Él los enseñó a caminar, los tomó de sus brazos y los cuidó incluso cuando no comprendían la magnitud de su amor. En Deuteronomio 7:9 nos dicen, por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel que cumple sus pactos por 1000 generaciones y muestra su fidelidad, su fiel amor a quienes aman y obedecen sus mandamientos. A menudo podemos sentirnos inseguros y temerosos en la vida cotidiana, pero este pasaje nos recuerda que Dios es un Padre que nos cuida y nos protege independientemente cuál haya sido nuestra falla, cuáles hayan sido los desafíos que por lo que hemos pasado. Hoy puedo comprender que esa espera, que ese amor que mi padre sentía por mí, quizá estaba preocupado al ver la hora y ver que yo no llegaba. Y a mí me tocó el momento que mi padre tuvo el accidente, tomarlo fuertemente con mi fuerza de levantarlo y decirle, resiste, papá, resiste, hasta que no pudo más y cerró sus ojitos. Y ahí estuvo, pero me dio a comprender que su amor por mí era un amor eterno, como este amor grande que tiene el Padre para nosotros. Ya el punto 3, que se titula La ternura y esperanza en medio de la rebeldía, vemos el versículo 4 que dice, los atraje con cuerda de ternura, los atraje con lazo de amor, le quité
la serviste el yugo y con... Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso entonces a Normita, ¿no? Normita. Entonces, muchas gracias. Muy buen trabajo. Se percibe claramente que has hecho un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, vamos a pedirle entonces le pedimos primero a Rebeca y luego a Jonathan que nos den sus reacciones, ¿no? Nuevamente, algo de repente de lo más positivo que hayas visto y alguna recomendación. Ok, Vale. Rebequita, te oímos. No he podido apuntarme las preguntas al inicio, entonces diré un comentario global de mis impresiones. Ok. Bueno, he visto que has empezado la predicación con un ejemplo de una película. Eso me ha recordado a la predicación de Alexian cuando puso el ejemplo de la película de Julia Roberts, ¿no? Luego me ha gustado mucho cómo ha sido la cohesión con el texto. Has dado también el título, Amor Inquebrantable. La comparativa con la situación que viviste con tu padre, me ha parecido que te daba, o sea, que realmente iba muy a la par con el texto. Y sobre todo ha captado mucho la atención cuando has empezado a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando has puesto el ejemplo del show de Truman, no he visto tanta cohesión con el texto en sí, no he entendido también que tuviese que ver tanto con el tema de la predicación, pero sí que me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto de tu padre. Eso me ha hecho que capte mucho la atención en medio de la predicación. Me ha gustado mucho también que has incluido durante todos los puntos el texto con referencia a Oseas y estaba muy bien incluido. Otra cosa que veo en contra es que sé que el tiempo es muy justo, pero habían muy pocos espacios entre una parte y otra, obviamente porque el tiempo va justo como para poder hablar todo lo que teníamos previsto, y ahí me perdí un poco mentalmente porque no había un momento donde asentar lo que acababas de decir. Y otra crítica es decir que, obviamente, como hablabas, era un texto bastante amplio, que la velocidad era bastante elevada y me he perdido un poco por la velocidad y el poco tiempo de espacio, pero es por el tiempo. El resto de la Bien. prédica muy clara y la verdad que me ha llamado mucho la atención. Muy bien, Rebeca. Muchas gracias. Muy puntuales y creo que totalmente de acuerdo. Muy bien, escuchamos a Jonathan ahora. Me gusta mucho que no es Mercedes, es Normita. Y ella hizo un énfasis importante en el amor que Dios tiene por nosotros, en el interés constante que Él tiene por tener una relación con nosotros, que Él nos quiere proteger, proveer. Y esa preocupación la veo en mi vida diaria también. Y a pesar de nuestros errores, Él está ahí siempre para preocuparse y, bueno, y proveer para nosotros. Y también comparto una cosa que dijo Rebeca al último, que por causa del tiempo ibas un poco rápido y también me perdí un poco, pero era mucha información que estabas entregando, Norma. Pero bueno, es por causa del tiempo, pero creo que estuvo súper bien. Muy bien, Jonathan, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Normita, muy bien trabajado. Ahora vienen también mis recomendaciones, ¿no? Nuevamente, recuerden que hay que tener conciencia del tiempo que tenemos. Eso es muy importante. Eso nos ayuda entonces a ver qué elegimos, qué no. Cuando empiecen, una introducción es suficiente. Una sola introducción es suficiente. Casi si aún sea un mensaje largo, es bien. Como en el caso de Normita, hubieron dos. Hubieron el tema de la película y luego hubo el tema de las guerras, los eventos devastadores. Hubieras de repente elegido uno de los dos. No es necesario de repente incluir los dos, ¿no? Y luego todo lo que me pareció
muy importante al inicio, por ejemplo, y es que nos hiciste una promesa muy linda, ¿no? Y la promesa muy linda fue, ¿qué tiene que ver el amor de Dios con los grandes conflictos mundiales? O sea, eso fue un poco ¿no? Porque luego de hablar de los conflictos que están ocurriendo en el mundo, nos planteaste el amor de Dios, ¿no? Casi como la manera de enfrentar, no sé si solucionar, pero al menos enfrentar y un factor importantísimo a la hora de tener en cuenta, ¿no? Eh, pero ya en el desarrollo, ya el tema de los conflictos mundiales quedó atrás y ya te centraste básicamente en seguir desarrollando el tema del amor de Dios. Pero si hiciste esta pequeña promesa, ¿no? Hubiéramos visto qué significa la realidad del amor de Dios y me parece pertinente, muy pertinente, porque más bien en el caso de las guerras, uno diría, ¿qué lugar hay para el amor de Dios? Oye, eso parece pues que fuera un cuento, una fábula, ¿no? Una cosa, no hay lugar para el amor en medio de la guerra, ¿no? Y creo que tu propuesta era, sí hay lugar para el amor en medio de los peores conflictos humanos y sobre todo del amor de Dios, ¿no? Entonces ibas un poco por ahí. Dos cosas rápidas. Eh, Me parece bien que leas. Leer es vital, sobre todo cuando uno quiere ser breve. Leer es muy importante. Eh, pero recuerda que hay que saber leer, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, si estás en internet, por ejemplo, yo quiero leer la Biblia, ¿no? Si yo lo pongo aquí, lo voy a poner a un costado. Entonces mis ojos se van a mover así, ¿no? Y entonces, y te vimos la mayor cantidad de tiempo así, muy poquito así, ¿no? Entonces, no te vimos en contacto visual con nosotros la mayor parte de tu tiempo. En internet, mejor es ponerlo, busca algo, Normita, o para que la pongas o abajo de tu computadora, no sé cómo estarás organizándote, ¿no? Mira, si yo lo tuviera, ahora yo lo tengo abajo. Abajo, entonces voy a leer, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín. Este movimiento es mucho más sencillo, o que lo pongas arriba de tu cámara. Entonces el movimiento es mucho más que lo tengas aquí, ¿ok? Sobre todo si lo vas a hacer lo vas a leer de manera visual. Y lo otro, lo único que yo quiero unirme también a los que te han dicho es, recuerden siempre este principio. En la predicación, menos es más. Menos es más, ¿no? Sobre todo si tenemos poco tiempo. Menos es más. Y yo siento que el hablar rápido lo que hace básicamente, no solamente que no te podamos seguir, sino yo siento que hay momentos, Normita, que dijiste cosas maravillosas, cosas realmente, verdades impactantes, ¿no? Por ejemplo, yo apunté uno aquí acerca de este Dios que nos ama. ¡Wow! Mira lo que dijiste. Este Dios que nos ama y nos continúa amando independientemente de nuestras fallas. Esa es una verdad tremenda. Hay mucha gente que cree que cuando uno falla, nos dejan de amar, ¿no? Pero es una verdad tan poderosa la que has dicho que el que la oye sabe lo que necesita: silencio.
unos segundos de silencio. ¿Para qué? Para poder asimilar la verdad que nos has dicho. Entonces, mira cómo suena que yo diga: Dios es un Padre amoroso que independientemente de nuestras fallas nos sigue amando, porque Dios es... Ahora, mira cómo suena así. Dios es un Padre amoroso. ¿Y saben qué? A pesar de nuestras fallas, Él nos sigue amando. Ahora, esos silencios salen del hecho de que tú misma estás sintiendo la verdad que estás comunicando, ¿no? Entonces, el silencio es un silencio muy importante, ¿no? Porque nos da tiempo para poder asimilar la verdad tan poderosa que estás comunicando. Y el silencio también nos va diciendo, ¿sabes qué? Este es un momento importante. Cuando uno da información, bueno, muchas cosas lo dice rápido. Pero cuando llegas a un momento que tú dices, yo no quiero que olviden esto. Miren, si hay si hay una sola cosa que ustedes quiero que recuerden, miren, olviden todo. Pero yo quiero que recuerden esto: que Dios es un Padre amoroso, que a pesar de nuestras fallas, nos sigue amando. Ahí nos estás diciendo, esto es la carne del sermón, lo importante, lo valioso. ¿Ok? Muy bien, nuevamente un aplauso entonces a Normita. Ok, vamos al tercero. Ahí voluntario. Ah, está Rebeca. Sí, Rebequita, te oímos. Vale. Cuando digáis, ¿eh? Ya, ahí ¿Tienes ante tanto, todo? arranca. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Rebeca. Hoy quiero hablaros del rey David. El rey David, supongo que todos le conocéis o conocéis parte de su historia. En la condición de rey, él tenía derecho a hacer y tener posesión de todo lo que hubiese en su reinado. Y un día él decidió tomar a una mujer, porque él se enamoró de ella. Pero resulta ser que esta mujer ya estaba casada con otro hombre. Pero él, en su condición de rey, decidió fornicar con ella, por decirlo de una manera. Entonces, después de eso, aparte de haber cogido a la mujer de otro hombre, él se enteró de que ella estaba embarazada y, para esconder esa falta, lo que hizo fue también matar a ese hombre. Pero como él era rey y en su condición tenía el poder y tenía el derecho de quedarse con todas las posesiones y todo lo que hubiese en ese reinado, no se dio cuenta de su falta. Hasta que un día vino Natán, que era un profeta, y le habló. Le habló de una forma que tocó el corazón de David y le puso un ejemplo. Cuando David era muy joven, él era pastor de ovejas. Entonces le explicó una historia en donde había una oveja de por medio y representaba esa mujer que él había tomado como una única oveja de un pastor que la había cuidado, que era la única que tenía, que había venido otra persona y se había quedado con esa oveja y había matado al pastor. Entonces eso conmovió muy fuertemente el corazón de David y hizo que él pudiese darse cuenta de lo que le estaba diciendo el profeta, que era que él había pecado. Lo que estamos viendo en esta historia, la predicación de hoy, se titula El corazón de Dios. Hay una gran diferencia entre la actitud primera de David y la actitud
cuando David pone su corazón en el asunto, en lo que estaba pasando realmente, cuando él siente y se conmueve porque toma conciencia de lo que ha hecho. Entonces, hay una gran diferencia entre nuestra actitud cuando ponemos el corazón y nuestra actitud cuando actuamos sin poner nuestro corazón, es decir, con frialdad. Vamos a leer en Oseas el texto del capítulo 11, versículos 8 y 9, que dice así, en la versión de Reina Valera. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adama o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En estos versículos, en los versos iniciales, comienzan con una conversación interna de Dios, donde Él se está haciendo preguntas. Hay un diálogo interno entre la justicia que Él siente que tendría que ejercer contra su pueblo que le ha traicionado y la ira que Él siente, y también tiene una conversación interna con ese amor y con la compasión que está sintiendo. Después de esas preguntas, habla de su situación y dice, mi corazón se conmueve. En el literal hebreo, cuando habla de que se conmueve el corazón, habla de un cambio de dirección, que va su corazón en lo opuesto y que se vuelve en contra de él. Es decir, como vemos en el versículo, dice, ¿cómo podré abandonarte? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré hacerte yo como Adama o ponerte como a Zeboim? Está diciendo, ¿cómo es posible que se me haya ocurrido tratarte o juzgarte como a cualquier otro? Y luego dices que mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama con toda mi compasión. Aquí ve como el amor que siente hacia Israel hace que él actúe de una forma distinta y que tome un sentido completamente opuesto a su primera reacción, a su primera parte justiciera, a su primera parte donde la ira toma posesión de él. Y dice, mi corazón se inflama. Eso quiere decir que está profundamente afectado por la pasión, que Dios es un Dios pasional, que Dios tiene emociones profundas. Y Dios vive dos realidades, la de su razonamiento, la de sus juicios y justicia, y la de su corazón. Dice, no ejecutaré mi ira. Aquí ha tomado una decisión. Dios ya ha decidido cómo va a actuar con su pueblo rebelde, cómo va a actuar contra Israel. Dices, está basado en su condición divina. Dice, porque yo soy Dios y no soy hombre. Ahí es cuando él dice, voy a actuar desde el amor, desde mi corazón. Y el corazón de Dios no puede actuar como el corazón limitado de un hombre, que es su corazón divino. ¿Qué es el corazón si lo vemos en la Biblia? El corazón, la parte física, es el que bombardea la sangre, pero el corazón en la Biblia es el que toma nuestra mente, el que también tiene los sentimientos y es nuestra voluntad. Nuestro corazón decide, percibe el bien y el mal y también decide cómo actuar. Más que un cambio de corazón, lo que vemos en Dios es su corazón que está quebrantado y que está roto. Nuestro corazón es lo que nos hace semejantes a Dios, movidos por el bien y la compasión. Él nos enseña a amar y dejar de actuar como un simple mortal. Lo que nos hace más como Dios es la condición y la transformación de nuestro corazón. Muy bien, un aplauso por favor para
Para Rebeca, extraordinario, ¿no? Y parece que sí, te dio el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no habíamos elegido a Luchito, ya no me hizo acordar que tenía que elegir previamente a los. Pero vamos a pedirle esta vez Perdón. a ver quiénes no han evaluado. Vamos a pedirle a Lupita y a ver, ¿quién no ha participado? Una es Laura y perdón, ¿y tu nombre es? Sebastián. Sebastián. Vamos a pedirle a Lupita y a Sebastián. Entonces, que den sus impresiones. Y nuevamente, tal vez la primera parte, una afirmación, siempre, ¿no? Y otro, una recomendación. Ok, Lupita. Muy bien. Buenas noches a todos. Rebeca Preciosa, muy bonito mensaje, muy específico. Me gustó cómo lo iniciaste con una historia bíblica, por supuesto, como para atraer la atención de lo que querías hablar. Tiene su tema, lo empezaste bien y lo hilaste también muy bien. Me gustó la forma pausada conforme como diste el mensaje. El punto clave que me llamó la atención fue el amor de Dios, cómo mostraste la diferencia del corazón físico con el corazón espiritual, de cómo se enfoca el Señor también y que quiere transformar nuestros corazones. En lo negativo, yo diría que fue la introducción me pareció un poquito larga con respecto a la historia de Rey David, siendo de que ya sabías que íbamos a estar todos que sabemos la historia, entonces me pareció que eso pudiste haberlo hecho simplemente, como ustedes ya saben la historia, haces esto y lo otro, y fue suficiente, ¿verdad? Entonces es lo único que yo vería de Muy bien. corrección. Esa, Lupita. Gracias, Lupita. Entonces escuchamos ahora a Sebastián. Bueno, ¿se me escucha? No. Sí, te oímos. Bueno, eh, me pareció muy bueno el desarrollo del mensaje. Comparto con Lupita que me pareció un poco larga la introducción haciendo referencia a David, pero bueno, a buen tiempo pasó al texto que está que estamos estudiando, y un punto que a mí me gustó es que habló del corazón. Eso es algo que muy pocas veces cuando se habla del Señor, siempre se lo muestra al Señor como un Dios airado que castiga, que después vuelve en misericordia, pero nunca haciendo referencia al corazón. Y eso es lo importante. Cuando dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, muchas veces se presta confusión porque uno dice, pero David era terrible pecador. ¿Cómo puede ser que tenía un corazón conforme al de Dios? Bueno, eso quizás es porque no hemos estudiado y no nos hemos puesto a profundizar en el corazón de Dios. Y saber que Dios no actúa desde la nada. Dios tiene un corazón como el nuestro, obviamente con atributos divinos y mucho más infinitamente misericordioso. No lo podemos comparar con nuestro corazón, pero eso es lo lindo que yo rescato de este mensaje, que habló del corazón de Dios, que podemos ver que Dios no es un espíritu así inerte que castiga, que premia, sino es un ser con sentimiento y que tiene un corazón que se duele cuando su pueblo, sus hijos, bueno, pecan o se rebelan o caen en idolatría. En líneas generales el mensaje me gustó, estuvo bien enfocado en el último tramo en lo que es la historia bueno, el texto bíblico que estamos estudiando, y nada más que acotar. Solo para yo creo que las críticas siempre son constructivas.
cuando uno tiene que hacerle mención a alguien. Es la más, como compartí con Lupita, que la introducción fue un poquito larga, pero el mensaje estuvo muy acertado. A mí me gustó mucho. Muy bien, gracias, gracias. Y sí, aprecio mucho el hecho de que hayas tomado literalmente una palabra del texto, ¿no? Porque el texto justamente habla, mi corazón se conmueve, ¿no? Entonces, en ese sentido, qué lindo, porque es un texto que sí, a través del cual Dios nos abre para poder ver cómo Él siente, ¿no? Hacia nosotros. Eso me pareció lindo. A veces los textos tienen como ciertas claves, ¿no? Que quieren como, y creo que lo mencionaste, esta comparación cuando Dios dice en el texto, porque Dios soy y no hombre, ¿no? Qué lindo ese texto, porque Dios soy y no hombre. O sea, creo que el texto de alguna otra manera lo que nos quiere decir es que eh, Dios, definitivamente la manera en que Dios ama, pues va muchísimo más allá de la capacidad que nos tenemos los seres humanos de amar, ¿no? O sea, los seres humanos definitivamente nuestro amor es muy limitado, ¿no? No puede llegar a los límites a los cuales puede llegar el, el amor, el amor de Dios, ¿no? Y eso nos introduce justamente a una, pues, a la hora de aplicar, ¿no? Nos da a veces cierta paz en el corazón. Porque dice, Señor, no puedo amar como tú amas, ¿no? O sea, yo soy yo. O sea, esto va más allá, ¿no? De mis capacidades. Y creo que eso también daría mucho pie de repente a pensar en cómo podías estructurar el sermón, ¿no? Entonces, porque el sermón te invita a comparar, no solo a mencionar el corazón de Dios, pero cómo es el corazón del hombre entonces, en qué sentido, ¿no? Hasta el hombre con el corazón más grande, el hombre que pueda amar más, jamás va a poder llegar ¿no? A las maneras en que Dios ama, ¿no? Así que sí, y el texto tenía palabras muy lindas, ¿no? Palabras muy desafiantes como abandonarte, ¿no? A ver, te doy una pauta y es para todos, ¿no? A veces el texto tiene lo que llamamos palabras puentes. Palabras puentes. ¿Qué es una palabra puente? Es una palabra que tiene sentido en el mundo bíblico y tiene sentido en el mundo contemporáneo. Y casi no hay que explicarla, ¿no? Casi no hay que explicarla. O sea, como que son realidades problemáticas que están presentes en los dos mundos. Por ejemplo, el abandono, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, tenemos que lidiar con sentimientos de abandono, ¿no? Entonces, casi como la palabra abandono, o sea, te invita rápidamente, ¿no? A encontrar casi hasta el problema que el texto trata de resolver, ¿no? Y casi como que el texto te invita a resolver, mira, podrás haber experimentado el abandono de tu padre, el abandono de tu madre, el abandono de tu esposo, ¿no? El abandono de tus amigos, pero hay alguien que jamás te va a abandonar, aunque te lo merezca, porque realmente, o sea, hay esposos que se merecen ser abandonados, hay padres que merecen ser, pero mira, la respuesta al abandono es este Dios que no abandona, aunque no lo merezcamos, aunque te lo merezcas. Entonces,
ahí hay una respuesta a una realidad social, familiar muy fuerte. Lidiamos con fuertes sentimientos de abandono. Casi como que el texto te dice, ¿cómo podré abandonarte? ¿No? Entonces, qué lindo es escribir el corazón de Dios como aquel que nunca nos abandona. Ese es un elemento que muchos necesitamos oír hoy en día en medio de una sociedad de tanto abandono, ¿no? En el que vivimos hoy. Muy bien, gracias, Rebequita. Ok, uno más, entonces creo que tenemos tiempo para uno más. Hay un voluntario, voluntaria. No creo que vamos a poder hacerlo con todos, pero creo que tenemos tiempo para uno o una más. Bien, Sebastián, te oímos. Bueno, buenas noches. Ya, ahí empieza. Bueno, yo quiero dar el mensaje con respecto a Oseas 11:7, que dice, Perdón, entre Sebastián. tanto, Perdón, Alex, ¿puedes nombrar los dos reactores? Ya, ¿quiénes no? A ver, ¿quiénes no han evaluado? Bueno, no ha evaluado, creo, Carla y Juan Carlos. Podemos pedirle a Carla y Juan Carlos, ¿ok? Que traigan sus impresiones después. Ya, gracias, Luchito. Bueno, el texto que quiero predicar esta noche es Oseas 11:7. Dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Perdón Yo que le te he puesto... interrumpa, Sebastián. ¿Podrías ponerte en el centro de la cámara? Estás a un costadito Sí, para poder verte mejor y poder disfrutar mejor. Ya. ahí Ok, estoy. ahora sí. Bueno, Oseas 11:7, y titulé el mensaje Minimizando el pecado. Yo a modo de introducción me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos retornar a nuestra niñez y, y preguntarnos, ¿no? Y ver cuántos de nosotros cuando éramos niños disfrutábamos salir airosos después de mentirle a nuestros padres, ¿no? Y a nuestro entender, haber creído ilusamente que nuestra mentira había hecho efecto. Muchas veces la llamábamos mentira piadosa. Increíblemente, este modus operandi que teníamos no es nuevo, sino que ya viene de tiempos antiguos, desde que el hombre es hombre, y lo vemos plasmado a la perfección en la época en que el profeta Oseas era la boca del Señor para reprender a su pueblo rebelde e hipócrita, que infantilmente escondía la mentira y la rebelión detrás de rituales y de una vida de supuesta intachable religiosidad. Por eso quiero tocar tres breves puntos para darle luz a esta errónea manera de pensar y de proceder que teníamos nosotros, que tenemos nosotros y que tenía el pueblo de Israel para con Dios. El primer punto es la soberbia de creer que somos el centro de todo. Eso es lo que ocurría con el pueblo de Israel. Ellos sabían que Dios era el Dios verdadero y que ellos eran su pueblo amado, su pueblo escogido, pero lamentablemente esa verdad, en vez de llevarlos a tener una actitud de siervos humildes, por su arrogancia los llevó a hacerse sentir seres superiores. Creyendo que el amor incondicional de Dios por ser su pueblo escogido iba a pasar por alto su hipocresía, su rebelión. Así mismo en estos días, nosotros creemos que porque confesamos el nombre de Jesús, decimos que somos cristianos, que vamos a la iglesia, automáticamente somos santos y que Dios se ve en su misericordia y en su extrema bondad a complacer todos nuestros caprichos y pasar por alto nuestro pecado. Esto es una gran mentira. El segundo punto que quería tocar es: Dios probará nuestros corazones.
así como probaba el corazón de su pueblo una y otra vez. Yo siempre hago mención de la historia de los jueces, que durante casi un lapso de 300 años estuvieron en un ciclo de ida y vuelta, de pecado, de arrepentimiento, de pecado, de arrepentimiento. Y yo creo que uno de los puntos más álgidos del mensaje es: ¿por qué minimizar el pecado? ¿Por qué pensamos muchas veces que hay pecados que son intolerables y hay pecados que son fáciles de tolerar? Eso es una muestra de nuestra hipocresía y de nuestra soberbia. Porque Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 hace también mención que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ningún pasaje de la Biblia se hace como erróneamente lo hacen, voy a mencionar el catolicismo, hablar de pecados veniales, pecados mortales. El pecado es pecado y nos aparta de Dios. Y si bien las ordenanzas, los estatutos, los rituales de sacrificio eran dados por Dios, los corazones realmente eran probados cuando el profeta de turno llamaba al arrepentimiento al pueblo por haberse desviado de su ley. Ahí se veía realmente la obediencia a Dios en el arrepentimiento verdadero. El pueblo de Israel pecaba de soberbia, una soberbia que era producto de su inmadurez. Esta última también producto de una evidente falta de relación y comunión íntima con Dios. Esta soberbia llevaba al pueblo a minimizar el pecado, el cual creían que era tapado por sus ritos y actos religiosos. Así también nosotros menospreciamos muchas veces a nuestros semejantes, creyendo, como por ejemplo los fariseos con el publicano, y eso es acto de religiosidad. Eso es producto de la soberbia. Eso es producto de minimizar el pecado, lo cual nos lleva en un debacle imposible de parar. Nunca terminamos de caer. Es como una pendiente, como era el Salmo 73, que estamos puestos como en deslizaderos. No nos damos cuenta, pero eso es desafortunadamente la consecuencia de una vida de rebelión y de hipocresía. En conclusión, nosotros no somos seres diferentes a las personas que vivieron en la época de Oseas. Así como la Biblia lo menciona a Elías, que era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros somos sujetos a las mismas pasiones que ellos. Somos rebeldes, somos desobedientes, pero también podemos arrepentirnos y podemos abrazar el perdón y el amor de Dios, que siempre está presto a estar con nosotros. Esa es la gran diferencia entre nosotros, pecadores, y un Dios amoroso, divino, perfecto, que siempre está dispuesto a perdonarnos y a volvernos a abrazar como un padre abraza a un hijo. Muy bien, excelente. Un aplauso a Sebastián, por favor. Muy buen trabajo, Sebastián. Gracias. Excelente, excelente. Bien. Vamos entonces a escuchar los comentarios. Habíamos pedido ¿dónde está? A Carla, ¿no? Y a Juan Carlos. Ok, empecemos con Carla y luego escuchamos a Juan Carlos. ¿Cómo se llama el señor? Hola, buenas noches. No sé el nombre del señor, ¿es Juan Carlos? Es No. Sebastián. Oh, Sebastián. Me gustó mucho escuchar a Sebastián. Creo que la introducción fue bien personalizada y nos llegó a poder reflexionar un punto que es muy existente en los cristianos, que es la soberbia, no solo los cristianos. Y
creo que combinó mucho la realidad del contexto bíblico con nuestra época contemporánea. También conseguía llevarnos al Nuevo Testamento con los ejemplos que él nos daba. Eso me gustó mucho también porque nos sentimos a veces que el Antiguo Testamento no habla directamente con nosotros, entonces él se preocupó de llevarnos al Nuevo Testamento. ¿Qué más? Inclusive pudo llegar a mencionar la conclusión, lo cual no muchos de nosotros conseguimos hacerlo, los que estaban. Entonces creo que fue perfecto en el tiempo también. Qué bueno. Y a pesar de que cuando hablaba de la soberbia nos llegó a una conclusión positiva, que siempre, a pesar de nuestra soberbia, Dios nos ama. Y me encantó su conclusión también. Ya no tengo muchas cosas más que agregar. No, muy bien, Carlita. Muchísimas gracias. Juan Carlos. Vale, lo primero, bueno, que me ha gustado que se ha ajustado al tiempo, la introducción también ha sido breve y al punto. Luego, otra parte que me ha gustado mucho ha sido cuando ha dicho, lo que yo he entendido es que el pecado es pecado, cuando decía que cuando somos las mentiras como piadosas o que mentiras que son como más pequeñas y que al final no deja de ser una mentira. Esa parte y luego que lo que vivía Oseas en aquel tiempo es algo que hoy en día la iglesia vive, que en día los seres, que las personas vivimos. La altivez es algo muy actual. Solo eso. Muy bien, muchas Vale. gracias. Gracias. Bien, sí, hay creo que una cosa práctica, cuando tengo poco tiempo, hay que predicar un poco del texto, ¿no? Eso ayuda a facilitar. Tengo más tiempo, tal vez puedo predicar más versos de la Biblia. Sí, a mí también me encantó. Bueno, por ejemplo, creo que algo muy bueno y hay que hacerlo cuando es necesario. Nos explicó un poco el contexto también del texto que estaba leyendo, ¿no? Yo aquí tengo apuntado, tomó unos minutos para explicarnos el contexto. Eso hay que hacerlo uh, siempre que sea necesario. Recuerden que cuando explicamos contextos históricos, no hay que dar información por dar información solamente. Hay que dar la información necesaria y suficiente para que la gente entienda cómo la verdad que yo voy a comunicar sale del texto, sale naturalmente del texto, ¿no? Ahora, miren nuevamente, ¿no? A veces me gusta decir como que cada texto bíblico, cada porción bíblica, como que ya tiene cómo le gustaría ser predicada. O sea, como que el rol nuestro es casi descubrir cómo ese texto quiere ser predicado, ¿no? Y nuevamente las palabras del texto nos ayudan, ¿no? Recuerden la que estamos aprendiendo, palabras puentes. Palabras puentes es una palabra que tiene sentido en el mundo bíblico y tiene sentido en el mundo contemporáneo. Tal vez se manifiesta de manera distinta, pero tiene mucho sentido. Casi como que yo digo la palabra e inmediatamente nos vienen muchas imágenes. Por ejemplo, en el texto que se predicó hoy, rebelión. Mire, yo no tengo que decir nada. Pero yo inmediatamente ¿a qué viene a tu mente cuando digo la palabra rebelión? ¿No? Y van a darse cuenta que todos. Entonces, por supuesto, ¿cómo era la rebelión en los tiempos de Oseas y cómo se manifiesta la rebelión en la sociedad contemporánea? Puede ser distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es una palabra importante. El texto no habla del pecado en general. El texto habla del pecado de rebelión, ¿no? Porque fíjense que finalmente hay que tratar de mantenernos en la concreticidad del texto. O sea, el texto no aborda toda clase de pecados. No, el texto aborda el pecado de la rebelión.
¿no? Es el pecado del texto. Entonces, de ese pecado es el que yo tengo que hablar. Ya habrá momentos para hablar de otro tipo de pecados, pero ahora el texto nos invita a trabajar el pecado de la rebelión, ¿no? Ahora, fíjense también que no es cualquier rebelión, porque la iglesia a veces habla de la rebelión de los hijos con los padres, de la rebelión de la sociedad, de la rebelión contra la autoridad, ¿no? Pero miren que el texto, como bien lo trabajó Sebastián, habla de la peor de todas las rebeliones, la peor, la peor. ¿Y cuál es la peor? La que ocurre al interior del pueblo de Dios. Entre tanto, mi pueblo, y Dios es mi pueblo, ¿no? Miren, si la sociedad, si las rebeliones en la sociedad son terribles, pero cuando la rebelión entra al pueblo de Dios, es 1000 veces más terrible. Así que no es cualquier rebelión, es la rebelión de aquellos que nos llamamos pueblo de Dios. Y el texto ni siquiera ahora, y el texto también te va a decir cuál es esta rebelión, ¿no? Porque recuerden, ahora el texto va a decir rebelión, pero ¿cuál es esa rebelión? No dar el diezmo, dejar de ir a la iglesia, es la rebelión de pecados sexuales. No, no. Parece que esa rebelión es la que ocurre cada domingo en nuestras iglesias. Porque el texto dice que la rebelión se manifiesta así. Me llaman altísimo y ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y entonces dice que esa rebelión, la peor de todas, bueno, se manifestará de muchas maneras, pero tal vez una de las maneras más, cuando enaltecemos al Señor a través de la alabanza, la adoración en nuestros servicios, ¿no? Y cantamos tantas canciones enalteciéndolo, pero en el fondo, dice él, ninguno, absolutamente ninguno me quiere enaltecer. O sea, nadie vive de manera coherente con las cosas que cantamos. Cantamos unas cosas y vivimos otras cosas. Por eso dice, y tú has hablado de la mentira. Entonces dice, yo escuché una vez a alguien que dijo, ¿cuál es el día de la semana en que se dicen más mentiras juntas en todo el mundo? Domingo en la mañana, cuando los cristianos nos reunimos a cantar, porque cantamos de muchísimas cosas que no vivimos. Entonces miren cómo el texto, y es algo que tenemos que traer al púlpito, es hacer críticas a la sociedad, una sociedad rebelde. Y es fácil decir a la sociedad que se ha rebelado contra Dios. Vivimos en una sociedad que se ha rebelado contra Dios. Pero el texto nos invita siempre a pensar crítica desde la autocrítica. O sea, el texto es una autocrítica al pueblo de Dios. Y desde nuestra autocrítica tal vez podemos denunciar la rebelión en la sociedad secular, ¿no? Así que esos son elementos importantes y por eso manténganse lo más cerca al texto, lo más cerca al texto. Entonces el texto explica que es el peor pecado para Dios es la rebelión. Y la peor de las rebeliones, la que ocurre al interior del pueblo de Dios. Y esa rebelión se expresa en decir una cosa y vivir otra cosa. Esto Dios lo llama rebelión, ¿no? Entonces, el texto tiene mucha fuerza en sí mismo. Si no le añadimos nada, si tan solamente lo hacemos brillar. Y por último, y con esto acabo,
Recuerden ser proporcionados, ¿no? En la crítica y en la propuesta. Miren, yo peco mucho de eso. 90% de mi sermón lo gasto en crítica y 10% en propuesta. O sea, ¿y cómo salgo de esa rebelión? O sea, ¿cómo termino la rebelión? Porque me puedo pasar, vuelvo a repetir, 90% hablando de la rebelión, la rebelión, la rebelión, la rebelión, la rebelión. Muy bien. ¿Y cuál es la solución? ¿No? Y fíjate que el texto mismo plantea la solución. Claro, como tú te centraste solo en el 7, aunque mencionaste el espíritu, pero mira cómo el texto lo menciona. Porque es en ese contexto de rebelión donde Dios dice, oye Israel, mereces que te olvide, mereces que te dé la espalda, mereces que me traiga un pueblo mejor que tú, te mereces mi indiferencia, te mereces todos los juicios habidos y por haber, te mereces que te abandone, tu rebelión, y te lo mereces más que el mundo sin Dios. Y es ahí donde ahora entendemos cuando dice, pero oh Israel rebelde, ¿cómo podré abandonarte? ¿Y cuál es el antídoto entonces contra la rebeldía? Y voy a usar el título de otro de los sermones. El inquebrantable, terco amor de Dios por los rebeldes. ¿Cómo Dios ama a los rebeldes? Dios mío. O sea, es un amor. Pero ese amor de Dios por los rebeldes es increíble. Y es solo ese amor el que puede poner fin a esa rebeldía. El texto mismo nos plantea cuál es la propuesta de solución, ¿no? Así que mantengámonos siempre lo más apegados a exponer el texto, a encontrar la lógica entre las frases en el mismo texto, ¿no? Mi pueblo, rebelión, me llaman altísimo y nadie me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte? Entonces, aparentemente parecieran que son puntos sueltos, pero realmente si tú encuentras el hilo que da sentido a todo esto, has encontrado el sermón. La gloria del sermón está en la capacidad de poner sentido a estas cosas que aparecen en una secuencia, pero ahí está, ¿no? Igual, por ejemplo, la que predicó sobre Rebeca, creo que predicó sobre cómo podría abandonarte, pero miren que lo que viene hablando antes es un pueblo rebelde, ¿no? Que la realidad no me enaltece, que hace todas esas cosas, como bien Sebastián lo dijo, ¿no? Cultos, sacrificios, aparentemente parecen un pueblo muy piadoso, pero solo el amor inquebrantable, el amor de Dios por los rebeldes puede ponerle final, ¿no? Y hasta conecta con el de, hasta conecta con el de Normita, ¿no? Porque las guerras son expresiones de rebeldía. Y nuevamente el amor inquebrantable de Dios por los rebeldes, ¿no? Dios ama a los rebeldes, wow, de una manera única. Bien, queridos amigos, gracias por este tiempo. Ha sido un lindo festival de predicaciones, ha sido un lindo festival, todos hemos aprendido de todos. Vamos a terminar este tiempo agradeciéndoles a cada uno por este taller. Recuerden que luego de esto, lo que viene son reunirse en la escuelita con Luis, cada una vez al mes, no sé cuándo retomarán las escuelitas, se tienen que reunir, va a haber un calendario nuevamente y van a volver a hacer esto, ¿no? No todos, seguramente uno o dos cada reunión, y entre todos pues, se van a evaluar. Sin evaluación no hay crecimiento en la predicación, ¿ok? Cerramos. ¿Qué aprendí? ¿Qué me llevo? A ver, que yo siento que me va a ayudar a mejorar como predicador. Si lo podemos decir en una palabra o en una frase corta, por favor, nada largo. ¿Qué me llevo? ¿Qué aprendí? ¿Qué siento yo que me va a ayudar a predicar mejor de este tiempo juntos? A ver,
si podemos juntarlos. Cada uno tome unos segundos, piense una palabra o una frase muy corta en el que resumas tu aprendizaje, qué sientes tú que te llevas, que te va a ayudar a predicar mejor luego de este tiempo juntos. ¿Ok? Entonces, unos segunditos, ahí lo primero que venga a tu corazón. A ver, empecemos con Normita. Normita, ¿qué te lleva? ¿Qué crees que te va a ayudar a predicar mejor? Quítale el micro, estás muteada. Me llevo menos es más. Menos es más. Excelente. Sí, Si te sí. llevaste eso, te llevaste lo mejor. Jonathan, ¿qué te llevas? La estructura que se ha expuesto para hacer una buena predicación. Muy bien, la estructura, importante de una estructura, nos ayuda a ordenar. Carla. Conectarnos con nuestra experiencia personal, que eso Ok. también. Muy importante. Siempre que busquen una ilustración, agoten primero su peregrinaje de vida, ¿no? Traten de encontrarla en su propia experiencia de vida. Si no la encuentran ahí, bueno, jálenla de otro lado, pero si es de tu propia experiencia de vida, mejor. Muy bien. Sebastián. Un bosquejo bien estructurado, corto y, como decimos, al hueso, sin vuelta. Eso, directo. Muy bien. Ok. Laura. Yo personalmente, bueno, el compromiso que me llevó estudiar la palabra, ser responsable y bueno, nada, lo disfruté y aprendí mucho. Qué bueno, qué bueno. Rebeca. Bueno, yo me he quedado con el hablar del texto y usar las palabras puente. Muy bien. Las palabras puentes son claves, ¿no? Abandono, sentimiento de abandono, rebelión, una sociedad que se ha rebelado, te conecta rápidamente, ¿no? Esas son palabras puentes que hay que ubicar en el texto. Juan Carlos. Yo con la estructura y darle protagonismo al texto. Qué Eh, bien que lo has dicho, qué lindo, darle protagonismo al texto. Esa es la idea, ¿no? Y yo te lo digo en estas palabras, que cuando alguien te escuche predicar un texto, tal vez pueda pasar mucho tiempo, pero cuando vuelva a leer ese texto, lo vuelva a leer a la luz de cómo lo leíste y cómo lo interpretaste y cómo lo aplicaste. Ok, Lupita. Predicar, no, esperar que me hable el texto antes de predicarlo. Muy bien, eso es importante, ¿no? Es como un cuchillo, primero uno se lo clava para adentro y luego puede clavar para afuera, pero si no lo hemos clavado adentro, no va a clavar afuera. Es así la palabra de Dios. Es una espada de doble filo, ¿ya? Luchito. El hecho de buscar en el texto la solución, la propuesta. No abandonar rápidamente el texto y recurrir a otros textos, que es muy bueno, por supuesto, pero esforzarme más en buscar la propuesta en el mismo texto y hilar las ideas que aparentemente están sueltas. Muy bien. Ahí está la fuerza. Ahí es cuando le das protagonismo al texto. Ahí haces brillar al texto, ¿no? Cuando todo lo que dices está anclado ahí, has encontrado el sentido, has identificado el problema, en este caso, por ejemplo, la rebelión, has ubicado en qué contexto ocurre dentro del pueblo de Dios, has encontrado la definición de rebelión, me llaman altísimo y nadie me quiere enaltecer, y has encontrado la solución, ¿cómo te voy a abandonar? Ahí está, todo está en el texto, ¿no? Ahí está la estructura y ahí es cuando entonces el texto brilla. ¿Ok? Muy bien, espero que puedan seguir disfrutando. Ojalá pueda visitarles pronto. Bueno, aunque no están todos en Sudáfrica, es mi sueño poder visitarles otra vez. Y seguro con Luis planearemos alguna actualización
ya no será tan larga de 5 semanas, pero a veces un sábado, un par de horas, y que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes y las personas que los escuchen predicar puedan pues oír la voz de Dios a través de ustedes. Luis, no sé si tienes algo más que decir antes de terminar y despedirnos en oración. No, que les comunicaré cuándo nos podemos continuar con las lecturas del libro de los profetas, cómo predicar el Antiguo Testamento, y que ya los mandaré comunicados. Muy bien, muy bien. Entonces, si a mí me preguntan a veces cómo resumirías el libro de Oseas, yo diría el libro de Oseas nos muestra, como muy pocos libros nos muestran, qué se siente ser Dios. En eso yo podría resumir qué se siente ser Dios. Luis, ¿nos despides en oración, por favor? Señor, Padre, este ejercicio, esa actividad, Señor, apunta, Señor, a que podamos presentar mejor tu palabra, Señor. Y Padre, creemos que tu Espíritu obra. Tú vivificas tu palabra, pero también, Señor, nos transformas y como hierro se aguza con otro hierro, así nosotros nos perfeccionamos unos con otros. Padre, gracias por este grupo. Te pido que nos mantengas unidos, que se creen vínculos más fuertes, que podamos juntos hacer misión aquí en Sudáfrica, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos. Bendice al pastor Alex, su hogar, su familia. Bendícelo, Señor, y síguelo utilizando en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Un abrazo, hasta la Un próxima. abrazo, Una muchas foto. gracias. Ah, una foto, Muchas ya, gracias, una Ale. foto. Una foto, a ver, sonrían. Miren sus cámaras, sonrían todos. Ok. Listo. Pastor, muchas gracias por No, a todo. ustedes, estoy pendiente, Normita, de tu libro, ¿ah? Sí, No, muchas gracias. ya falta poco. Ya, ok. Chao, chao con todos. Hasta la próxima. Leo, Gracias gracias a también por todos. todo tu apoyo todas estas semanas, Leo. Gracias. Chao, chao a Gracias, Leo. todos.